Tiempo para pensar. ¿Sabes qué representa la imagen que ves en pantalla? Una célula, muy bien. En este tema vamos a estudiar un poco la historia de la teoría celular, un paradigma que le dio el carácter científico a la biología. Iniciamos. Los organismos están formados por unidades de materia viva, las células. Este hecho, aunque parece obvio en la actualidad, no se conocía en el pasado. Múltiples investigaciones a lo largo del tiempo han dado como resultado el conocimiento sobre la estructura de las células. Veamos. En el año 1663, el científico inglés Robert Hooke observaba un delgado trozo de corcho a través de un microscopio rudimentario. En él notó una serie de pequeños compartimentos que le parecieron a las celdas de los monasterios, por lo que las denominó células. Del latín célula, diminutivo de cela, que significa pequeño hueco. A pesar de que Hooke no había observado células vivas, sino las paredes de las células muertas del corcho, como lo pueden ver en la imagen, este científico es reconocido históricamente por haber sido la primera persona que observó células. En 1665, Hooke y otros investigadores de la época notaron la presencia de compartimentos semejantes a los del corcho en muestras de partes vivas de plantas y de otros organismos. Hooke continuó sus estudios microscópicos y obtuvo el material suficiente para publicar su obra maestra Micrografía, en la cual presentó detalladas ilustraciones de todo lo que observó a través de su microscopio. En 1723, el holandés Antonie van Leeuwenhoek construyó un microscopio de una lente, con el que logró observar por primera vez organismos unicelulares que contenían una sola célula. Leeuwenhoek denominó a esos microorganismos animalculos porque se le parecieron a pequeños animales. Recuerden que en este momento se estaba construyendo el concepto y el conocimiento de célula. Por lo tanto, el término unicelular se le colocó más adelante a este hallazgo. Este científico fue también el primero en registrar observaciones de bacterias, células sanguíneas y espermatozoides. Justo en este momento, la microscopía entusiasmó a muchos investigadores y se desarrolló rápidamente. En poco tiempo ya había numerosos estudios sobre diversos tipos de plantas y animales. Pero, ¿se imaginan ustedes qué tan grande era este primer microscopio construido por Antonie van Leeuwenhoek? Bien, aquí lo podemos ver en esta diapositiva. Observen que era muy pequeño. Aproximadamente tenía el tamaño de la palma de nuestra mano. Interesante.
En 1838, basado en sus observaciones sobre la estructura microscópica de los tejidos vegetales, el botánico alemán Matthias Jakob Schleiden propuso que todas las plantas están también formadas por células y lo podemos apreciar en una de sus primeras ilustraciones. Al año siguiente, en 1839, el médico fisiólogo alemán Theodor Schwamm, con base en sus observaciones de tejidos animales, formuló también que todos los animales están constituidos por células. Schwamm, además, comentó que las funciones de los seres vivos ocurren dentro de las células. Este fue un gran hallazgo, sobre todo para los campos relacionados con medicina. De esta manera, tanto las conclusiones de Schleiden con plantas y ahora Schwamm con animales establecieron la idea de que todos los seres vivos están formados por células, y esta fue la base de la teoría celular que se desarrollaría en los siguientes años. Algunos científicos opinaban que las células se formaban espontáneamente, es decir, de la nada, o a partir de aglomeración de determinados tipos de sustancias orgánicas, como ya hemos estudiado, algunas proteínas, algunos lípidos o azúcares. Mientras que otro grupo de científicos afirmaba que una célula solo podría originarse de una célula ya existente. Uno de los defensores de esta última idea era el científico Rudolf Virchow, quien en 1855 sintetizó o resumió su pensamiento en una frase muy famosa en latín que nos dice omnis cellula ex cellula, cuyo significado es toda célula se origina de otra célula. A partir de aquí, la propuesta inicial de Schleiden y Schwamm, que decía que todos los seres vivos estaban formados por células, fue complementada con las conclusiones de Rudolf Virchow, y otros descubrimientos posteriores pasaron a constituir la conocida teoría celular, que es uno de los pilares de la biología. Bien, y con el trabajo de Virchow hemos resumido algunas fechas y aportes importantes de ciertos científicos a lo que hoy conocemos como teoría celular. ¿Qué les pareció este recorrido histórico? Muy interesante. Estudiaremos a continuación los 3 postulados de la teoría celular y los relacionaremos con los aportes de cada uno de estos científicos. La teoría celular vigente consta de los siguientes 3 postulados, según los cuales la célula es la unidad estructural, funcional y reproductora de todos los seres vivos. Primer postulado: la célula es la unidad estructural.
Todo individuo está formado de células. Un organismo puede estar constituido por una célula, como en los seres unicelulares, y tenemos como ejemplo las bacterias. O puede estar formado por muchas células, como en los organismos pluricelulares. Ejemplo de ellos, las plantas, los animales, el ser humano, entre otros. Segundo postulado de la teoría celular. La célula es una unidad funcional. Las funciones que caracterizan a los seres vivos ocurren en el interior de la célula, adentro de ella. Una célula realiza todas las funciones vitales. Ella se nutre, responde a los cambios del medio y se reproduce. Por eso es una unidad de gran importancia para la vida. Tercer postulado de la teoría celular. La célula es una unidad reproductora. Todas las células se originan a partir de otras células preexistentes, tal como podemos ver en el video. Es un tipo de reproducción de bacterias. Ocurre muy rápido, pero como pueden observar, una célula da origen a muchas más. Actualmente se añade un cuarto postulado o principio conocido como la teoría celular moderna. Recuerden que la ciencia avanza y a raíz de las investigaciones de Schleiden, Schwamm, Hooke y Virchow se han generado nuevas observaciones, nuevas investigaciones y nuevos hallazgos. Este cuarto postulado consiste en que las células contienen el material hereditario. ¿Ustedes conocen cómo se le llama ese material hereditario? Muy bien, ADN. Allí se encuentran todas las características de la célula y que se transmite a sus células hijas. De esta manera, lo explicado en el segundo postulado, que nos dice que la célula es una unidad funcional, son ideas modernas, fruto de estudios en biología celular y bioquímica. ¿Qué tal si ahora hablamos sobre la tecnología que se utiliza para estudiar la célula? El microscopio que utilizó Robert Hooke se denominaba microscopio compuesto por tener dos lentes ajustadas a un tubo de metal y que aumentaba aproximadamente unas 30 veces los objetos. En la actualidad, los científicos que estudian las células utilizan dos tipos de microscopios: los microscopios ópticos modernos y los microscopios electrónicos. Los microscopios ópticos modernos poseen lentes fabricadas en vidrio o cristal. Unas lentes condensan los rayos de luz, los cuales atraviesan el objeto que vamos a observar. Luego, esa luz concentrada pasa por otras lentes hasta llegar al ojo del observador, donde es asimilada como una imagen ampliada. Este tipo de microscopios son muy comunes encontrarlos en los laboratorios de nuestros colegios. Los microscopios electrónicos, en lugar de utilizar luz visible, hacen pasar un haz de electrones que atraviesa el material biológico y produce una imagen ampliada. Veamos ahora algunos tipos de microscopios electrónicos. Microscopio electrónico de transmisión. Este tipo de microscopio nos permite estudiar las células a nivel molecular. Nos permite observar la ultraestructura de la célula. Podemos observar estructuras internas
organelos y también estructura de virus. En las imágenes podemos observar diferentes organelos de las células. Microscopio de campo oscuro. Como su nombre lo dice, el fondo de ese microscopio es oscuro. Nos permite observar elementos biológicos transparentes que son invisibles con luz normal. Otra característica muy importante de este tipo de microscopio es que nos permite observar muestras sin matarlas, muestras vivas. En este video podemos observar un copépodo. Los copépodos son un tipo o una subclase de crustáceo generalmente que forman parte del zooplancton. Lo que pueden observar en rojo que se mueve dentro del copépodo es un parásito. Como su estructura es básicamente transparente, el microscopio de campo oscuro nos permite observar esta hermosa interacción biológica. Veamos el siguiente tipo de microscopio. Microscopio de barrido. Con este tipo de microscopio se pueden observar imágenes de alta resolución, detalles de características muy pequeñas y es muy útil en investigaciones de biología celular. También se pueden apreciar texturas, muestras en tercera dimensión y es importante utilizar para este tipo de observaciones organismos sin vida. Es muy útil para obtener información morfológica. Podemos apreciar en la imagen 1 un vaso sanguíneo con eritrocitos en su interior. En la imagen 2 se aprecia un grupo de bacterias en forma de bacilos que han sido atacadas por un grupo de glóbulos blancos. Y en la tercera imagen podemos apreciar una célula con crecimiento anormal que está siendo atacada por el SARS-CoV-2. Microscopía de fluorescencia. No es más que un microscopio óptico convencional al que se le ha adaptado un accesorio complementario que permite emitir luz fluorescente y nos permite apreciar todas las muestras con estos colores hermosos. En la primera imagen podemos apreciar el grupo de cromosomas de una célula. En la segunda imagen podemos apreciar las células del sistema nervioso, las neuronas. En azul fluorescente podemos observar el núcleo y su forma característica. Y en la tercera imagen podemos apreciar a los espermatozoides. Existen muchos tipos de microscopio y dependiendo del estudio que se vaya a realizar, se escoge la mejor herramienta de microscopía. Los microscopios electrónicos más potentes del mundo amplían las imágenes más de 10 millones de veces. Imagínense que con ellos es posible observar átomos, que son las unidades más pequeñas de la materia. Hemos llegado al fin de nuestro tema y nos vemos en la próxima clase.